Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda clase del taller de escritura y argumentación, comisión C2. Como siempre les doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este momento de aprendizaje de derecho. El tema de hoy es hechos de la demanda, un tema importante, trascendental a lo largo de la carrera, no solamente profesional, sino también estudiantil, donde veremos algunos lineamientos, consejos para desarrollar este punto en cuestión. Como saben, bueno, dijimos la semana pasada, estamos en la primera parte de la materia. Dijimos que se divide en dos partes. La primera parte escritura y la segunda parte argumentación, pero siempre se mantiene esta línea. Es un taller. Venimos a practicar, a escribir, a tener errores, a corregir y mejorar. Como dijimos también, que no hay límite. Si uno escribe más o menos, bueno, se puede mejorar. Si uno escribe muy bien, se puede mejorar. Y si uno escribe muy bien, rozando la perfección, bueno, tiene más responsabilidad porque se podría mejorar. La semana pasada hicimos clase virtual, hablamos de cuestiones gramaticales, sustantivos, adjetivos, verbos, acentuación, puntuación. No significa que lo vimos esa clase y ya quedó guardado o archivado, no. Se sigue aplicando todas esas cuestiones a lo largo de la materia. Así que no se olviden todas las cosas que estuvimos viendo ahí, porque se van a aplicar en las correcciones. Hoy tocamos hechos de la demanda, semana que viene cuestiones de lenguaje claro, la siguiente escritura objetiva subjetiva, y estaríamos terminando esta parte con análisis de textos doctrinarios, para luego hacer la actividad obligatoria. Bueno, entonces empecemos con la explicación. Primero vamos a ver cómo está dispuesto en el campus y después damos exactamente las sugerencias para que hagan la actividad y algunos detalles de la profesión. Porque acá estaríamos yendo a la clase, pero también siempre mirando con el otro ojo qué es lo que pasa realmente en la profesión. Vamos a compartir pantalla. Segundo, ahí está. Bueno, estamos todos en la clase 2, ya la activé para que sea visible. Primera parte hay una explicación. Acá van a ver un video, es una explicación de un docente de la materia. ¿Mm? Y luego hay información de hechos de la demanda en el ámbito civil, la actividad de hechos de la demanda, que vamos a explicar muy claramente. Y abajo de todo, esto lo sumé hace poquito, hay un modelo de demanda civil donde dice claramente, solo ver hechos. Y también dice, solo utilización con fines educativos. Porque es un modelo de demanda entero. Entonces, para ubicarnos en dónde estamos parados, uno ya piensa hechos la demanda y ya por ahí a simple vista parece que hay que hacer una demanda entera. Em, pero no, pensemos esto, en lo que dice la palabra, hechos pasados, ¿no? El derecho, en este caso, se va a referir a hechos pasados, algo que sucedió anteriormente y que nosotros, por la naturaleza, no hemos estado ahí, salvo que fuésemos víctimas. Y lo primero que hay que pensar que son hechos, hay que narrar hechos, narrar. ¿Se acuerdan como en el colegio? Escriba lo que pasó tal día. Bueno, acá sería algo similar. Entonces, sacarse de la mochila o ya estar pensando en sumar un derecho, doctrina, jurisprudencia, datos del abogado y tomo y folio. No. Para ubicarnos, entonces dijimos, narración de hechos del pasado. ¿Qué queremos transmitir en un juicio? ¿A quién? Bueno, obviamente al juez y también a la otra parte. Estos hechos no se escriben así, mano más, a la ligera, no, bueno, entonces deben estar enmarcados, ¿sí? Dentro de un juicio, dentro de una demanda civil.
Los que ya vieron procesal, bueno, ya lo estarán viendo, sino los que no vieron procesal, quédense tranquilos que lo van a estudiar muy bien en esa materia y van a ver que el proceso, ya sea civil, familia, laboral, penal, administrativo, etcétera, fiscal también, tiene momentos. Tiene momentos previos, tiene momentos durante el juicio y posteriores. Además, luego varía en cada juicio, si son juicios ordinarios, juicios especiales, etcétera. Pero hay un momento procesal muy importante que es el inicio de la demanda. Un momento procesal muy importante, donde este es un escrito, si es en el ámbito civil, un escrito formal que tiene características. El Código Procesal Civil, en artículo, o sea, estamos hablando siempre de provincia, ¿no? Artículo 330 nombra requisitos básicos de la demanda. Pues vamos a ver. Y van a ver que todos los modelos de demanda eh, son parecidos, por lo menos en la estructura. Eso sí se puede asimilar de manera parecida, ¿no? Donde hay, bueno, están los datos del abogado, el objeto, la competencia, legitimación activa, pasiva, hechos de la demanda como párrafo separado, muy importante, hechos de la demanda o, bueno, algo que sea un título parecido a ello. Por ejemplo, precedentes fácticos. Si uno quiere quedar como más elegante, pero decir lo mismo, precedentes fácticos. O simplificar, decir hechos de la demanda. Luego vendría la doctrina, si es que hay, la jurisprudencia en algunos casos, el derecho y, bueno, obviamente después luego la prueba de manera separada y por el final la petición. Entonces, a grandes rasgos, eso sería un esquema, un esqueleto de una demanda. Parece un trabalenguas, pero uno después con la profesión lo hace más seguido y van a ver que se mantiene. También quiere decir con esto que luego ustedes van a tener su propia escritura, no es que van a estar copiando y pegando todo, porque no se olviden, si bien los hechos son parecidos, en un juicio nunca son iguales. No se confíen, no vayan a copiar una demanda igual porque van a estar en un problema. Acuérdense, siempre los hechos son diferentes. Entonces, bueno, este es el marco general de una demanda. Total, total, total. Como también puede ser una contestación de demanda. Es lo mismo, pero a la inversa, donde uno tiene que contestar cada hecho propuesto por la actora, exponer su verdadera sucesión de hechos y luego la prueba, documentación, derecho, doctrina. Pero se mantienen ambas estructuras. ¿Y por qué es importante este punto, ¿no? De los hechos eh, dentro de la demanda? Porque hay tiempos procesales y momentos procesales donde si uno toma un camino, si uno inició un camino, no puede volver para atrás. Si uno inició una demanda y escribe los hechos, narra los hechos, etcétera, tiene ese momento para presentarlo, ¿no? Ahora, no puede pasar después 6 meses y decir, ah, no, me faltó escribir este hecho porque no lo puse porque no sé, no, ya se perdió la oportunidad. Cuando uno presenta los hechos, salvo que sea, pero es muy ajustado, un hecho nuevo que tenga muchísima relación con el tema y quede sujeto a criterio del juzgado que lo acepta o no. Pero en principio, muy atentos a la hora de presentar o denunciar cualquier hecho, porque ese es el momento. Luego no se puede estar constantemente presentando hechos nuevos. ¿Saben por qué? Es lo básico. Por la legítima defensa. El demandado tiene derecho a la defensa y no podemos estar todo el tiempo presentando cuestiones nuevas, salvo que tenga muchísima relación, pero es muy ajustado. Entonces, ese momento es trascendental. Cuando uno denuncia algo, ya sea una carta de documento, uno inicia una demanda, un reclamo administrativo, lo que sea, mucha atención a lo que se escribe, porque después no podemos ni contradecirnos, ni sumarnos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿y por qué está dividido la demanda en varias partes?
Bueno, tranquilamente podría ser un escrito unificado desde el principio hasta el final, ¿no? No, tiene un fin práctico. La idea es convencer, ¿no? Presentar la información de manera ordenada. Por una parte, los datos de iniciación, el sumario, actor y demandado, domicilios, el objeto preciso, a ver de qué estamos hablando. Eso es, como dijimos, otra vez, la precisión en el derecho. ¿No? Eso es muy importante. Este, cuestiones procesales puede ser excepciones previas o, bueno, competencias, cuestiones técnicas. Y luego sí, vamos a lo importante, ¿no? Al corazón. Eh, el hecho fáctico, lo que pasó realmente. Y si queremos convencer, para eso tiene que ser ordenado y preciso. No podemos presentar a contar cómo vino así y como uno aparece. No, no. Y como son hechos, se presume que deban ser solamente cuestiones reales que pasaron. Y no mezclar con el derecho y con la prueba y todo eso. Eso viene después. Viene después. Entonces eso. Sáquense la mochila de escribir ya como abogados presentándose, no sé, X, tal, soy Tomo Folio, no sé, José Cepaz. No. Narrar hechos pasados. Ahora, esta narración, todos sabemos narrar, contar lo que pasó, puede ser en primera persona o en tercera persona. Si es en primera persona, bueno, nosotros nos ponemos en lugar de víctimas. O sea, también podemos estar del lado del demandado, ¿no? O si es en tercera persona, estaremos escribiendo como si fuésemos los abogados, el abogado del peticionante. Entonces, atención a eso, si escribimos en primera persona o en tercera persona. Escriban como quieran. Si quieren empezar con primera persona, sintiendo el hecho, sintiendo el accidente, por ejemplo, ¿no? Iba manejando en tal lugar, a tal hora, a tal fecha. Entonces, esto, lo que se va a pedir en esta actividad es un relato breve de un hecho, no más de 15 renglones. En la, en la práctica profesional, los hechos, bueno, pueden ocupar un poco más de extensión, pero nunca más, nunca 4 páginas enteras, salvo que sea una cuestión muy técnica, precisa de información pericial, pero por lo general un hecho se puede comentar o llevar al ámbito judicial en una extensión que no es muy larga. Había demandas que eran interminables, 80 páginas, 100 páginas, 90 páginas. Eh, pero cuando veamos cuestiones de lenguaje claro, se está buscando no, reducir esa cantidad de información para no ser repetitivos, cansadores, no, buscar siempre la precisión y para llegar a un convencimiento mayor. Bueno, entonces decía, em, pensar en estos hechos pasados. Y en la actividad van a ver que hay 3 situaciones. Obviamente son de práctica, hipotéticas, en la vida real hay innumerables situaciones que deben tener trascendencia jurídica, porque todo, o sea, no todo hecho entra dentro del ámbito jurídico. Era como se hablaba en penal el daño material. Bueno, un daño material se destruye, bueno, en un accidente 2 autos, destrucción total, por ejemplo, y es un daño importantísimo. No sé, o sea, y sigue siendo daño, por ejemplo, el pequeño rayón de una moneda a la puerta. O sea, literalmente es un daño, pero es un daño intrascendente. No se imaginen haciendo un reclamo por un rayón de 5 centímetros. Entonces siempre son sobre daños trascendentes. ¿Y qué me refiero a esto, no? Que si no hay daño no existiría cuestión a juzgar. Un ejemplo, chocaron un auto y una bicicleta y no pasó nada. Está bien, hubo un accidente, pero no hubo ningún daño material ni físico y nos quedamos ahí, ¿no? O, por ejemplo, sin querer puede salir que digan, no sé, bueno, hubo un accidente entre un auto y una bicicleta y el chico salió caminando perfecto. Y nos quedamos, o sea, eso es intrascendente, no llega
al ámbito judicial. Entonces, hay tres actividades, o sea, es una actividad con tres situaciones diferentes. Ahora vamos a ver. A ver, ya comparto pantalla un segundo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, entonces tenemos redacción de hechos de demanda civil. En sí se refiere a la demanda en general, ¿no? Tenemos tres episodios. Ustedes elijan uno solo, para practicar. ¿Sí? Ah, y esto, pueden elegir ser actor o demandado. El actor no es quien promueve la acción, el derecho, o el demandado es quien se presume que es culpable de un hecho ilícito. Ustedes elijan el que quieran. ¿Quieren practicar ser demandados? Bueno, está bien. Si no, los primeros pasos, es más fácil ser actor, porque es más fácil ser víctima y reclamar. Pero con el tiempo va a estar bueno saber cómo contestar siendo demandado o cómo proponer un hecho siendo demandado. Bueno, el primer episodio es un accidente de tránsito. El auto X impacta con el auto Y en calle tal, testigo, señales, circulado por la derecha y otro por la izquierda. Bueno, un caso hipotético. Ahora vamos a ver eso, no se preocupen. Segundo caso, un delito flagrante. ¿Saben lo que es un delito flagrante? Bueno, acá hay una pequeña explicación. Lo van a ver en penal o por ahí les suena escuchado en los medios. Un delito flagrante es aquel que bueno, se encuentra Que ejecutándose en el mismo transcurre, momento. Sí, a ver. sí, no, le iba a comentar eso, profesor. Es un delito que transcurre adelante de nosotros. Es el Sí, delito que nosotros lo podemos ver. claro, transcurre en el momento y está, bueno, el personal de Estado que lo ve en el momento, ¿no? Para Sí, decirlo en otras bueno, palabras, lo por eso atraparon con las manos en la masa. Se refiere a eso. tal cual, transcurre en el momento y también termina en el momento. Cuando el personal de la fuerza del Estado lo atrapa en el momento también. Perfecto. A ver, escucho el audio. Y bueno, el tercer episodio trata sobre un despido. Uy, disculpen el audio. Trata sobre un despido en el ámbito laboral. ¿Sí? Esperen que voy a apagar sonidos. Ahí está. Entonces tenemos, el primero es dentro del ámbito civil, un accidente de tránsito. Segundo, un delito flagrante. O el tercero, un despido. ¿Sí? Elijan el que quieran. El que se sienta más cómodo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene sus características que ahora podemos explicarlas brevemente. Lo importante de esto es que se lleven lo básico de la redacción de hechos de la demanda, que por lo menos es una parte de una demanda general. Sin embargo, es una parte muy importante. Me avisa que queda un minuto de Zoom, ahora volvemos a entrar. Entonces, esperen, ya que esto se cierra, me parece. Mientras quiero explicarles la información del código procesal. En la pestaña anterior, a ver, hay una pequeña información por arriba de esto, que hablábamos de la demanda, el artículo 330. Acá habla de el Código Procesal Civil de Nación, ¿sí? De Nación. Como estamos en provincia, aplicamos el Código de Provincia, ¿no? Y es similar, casi sigue el mismo orden. Entonces le comentaba, el artículo 330, un segundo, acá, del Código Procesal. Uy, ¿qué pasa? ¿Se tildó? No te puedo creer. Me parece que a ver, ¿se tildó o no? Sí, no, se ve la Ahí pantalla está. negro. No, profe, Ahí sí. está. Bueno, esperemos que no se tilde. A ver qué pasó. Que venía entusiasmado con el artículo 330. Ahí se ve, ¿no? Ahí está.
Bueno, entonces decía, artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial, un código muy importante para la profesión. O sea, cuando lo estudien van a ver por qué, porque están las reglas desde el principio hasta el final de los procesos más importantes. Entonces, sí, de manera sintética, el artículo 330 establece los requisitos básicos de una demanda. Nombre y apellido del demandante, del demandado, la cosa demandada con exactitud, esto es importante. Vieron otra vez la precisión. La precisión dentro de lo que se pide. Y acá está, el punto 4, los hechos en que se funda, explicados claramente. Y de manera separada el derecho y la petición. Me parece que se traba, a ver, creo que se trababa con la compartir pantalla. Bueno, entonces, vemos que es un requisito procesal de una demanda. No se puede presentar una demanda sin explicar los hechos. Vamos, tranquilamente explicamos derecho, doctrina, jurisprudencia, objeto, y ya que está, por las dudas, creyendo que es mejor no presentar los hechos, no lo presentamos, no. Pero es un requisito procesal. ¿Qué pasa si no se presentan los hechos? Bueno, estaría incurriendo en el vicio de nulidad de, de una demanda. Y como es un acto procesal, es una cuestión grave. Pero también puede darse el otro factor. ¿Qué pasa si la demanda o los hechos, pero específicamente la demanda, está presentada de una forma que es ilegible, inentendible, desordenada o lo que sea? Bueno, hay una sanción que se podría promover, se llama excepción previa de defecto legal. ¿Sí? De defecto legal, que esa está en el artículo, ya se las paso, 345, inciso 5. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Eso en la vida diaria es muy difícil que pase. Hay que ser demasiado imprudente para presentar una demanda que esté escrita muy mal, ¿no? Es más, hay muy pocos casos de aplicación de esta excepción previa, de defecto legal. Hay que ser demasiado imprudente, ¿no? Desprolijo para que pase eso. Ahora, sin embargo, lo que podemos afinar es esto, por lo menos los hechos de la demanda, como dijimos, que es una narración del pasado. Empecemos a practicar. Vayamos con el ejemplo más fácil. Siempre históricamente se usó el accidente de tránsito. Si alguno está cansado de ese tema, bueno, elija otro, pero para explicarlo sirve bastante, ¿ves? Porque todos sabemos lo que es un accidente de tránsito. Tal vez algunos lo han sufrido o no, o han sido víctimas o victimarios. ¿Alguno ha sido víctima de accidente de tránsito? Yo, profe, me atropellaron 2 autos. Bueno, ¿y victimario? ¿Alguien que haya sido el culpable? Bueno, es como mostrarlo, no sé qué. Bueno, entonces, bien, tomando esa experiencia de ustedes, bueno, podrían colocarse en esa situación a la hora de escribir. Y ahí pueden pensar todo lo que pasó en ese momento, porque es tan rápido a veces, es 1 segundo, 2 segundos, ¿no? Y pasa de todo. Ese de todo, en lo posible, debería estar escrito en esos hechos. O sea, podríamos decir, sí, en tal fecha. Profe, disculpe que lo Sí. interrumpa. A mí me pasó que cuando fui a declarar, declaré que me atropelló un auto, pero con el tiempo no fue un auto. Uno me golpea y el otro me pasa la rueda por encima del pie. Eran 2 autos. Y cuando declaré, Bueno, mi declaración dice que había un auto. bueno, Pero yo no me acordaba, me sí, está bien, acordé. y sí, ese momento de shock. Entonces, supongamos que, bueno, ahí una cosa es la declaración frente a la policía y otra cosa muy diferente es
presentación de la demanda. En un caso real, el accidente de tránsito se puede hacer a través de un arreglo extrajudicial con la compañía de seguros o iniciar un juicio civil, que ahora automáticamente va a mediación, por lo menos en provincia, una etapa previa de mediación. Supongamos que falló todo eso y directamente se va a juicio. Presentar demanda formal, etc. Entonces, ubicarnos realmente qué pasó ese día, ese momento, porque podemos decir, sí, hubo un accidente, y punto, y el accidente pasó de todo, ¿no? Bueno, en este caso fue un auto, dos autos, eso ya es una información relevante e importante. Segundo paso, empezar a, si vamos a imaginarlo de manera hipotética, bueno, pensar la información relevante de la irrelevante. Al principio, pues, tenemos toda la información, hay que ordenarla, presentarla en la mesa, mirarla a ver qué tenemos, y después por sentido común, buscamos la información Profe, relevante. Sí, a ver. esa información que nosotros tenemos para armar nuestro relato, ¿no? La obtenemos de la entrevista con, no sé, en el caso que, pensando como abogado, ¿no? Con nuestro cliente, con los elementos que, no sé, que tiene ya en esto una declaración policial o, no sé, de una hora la podemos obtener de una cámara de seguridad. ¿Con todos esos elementos o cómo hacemos como para organizar ese relato con toda esa información? Bueno, buena pregunta. Pero primero hay que ubicarse ahora en esta actividad. Es algo hipotético que ustedes pueden inventar. Se pide algunos requisitos. Nombre del actor, demandado, la calle, el tipo de auto, por dónde venía cada uno. Igual son requisitos generales. Eso acá en este caso hipotético del laboratorio. En el caso real, ¿no? Hay que ver también la gravedad del accidente. A veces la persona ni puede hablar. Entonces ahí tendremos que construir ese relato, interiorizarnos efectivamente en qué pasó. Y ahí toda la información sirve, ya sea el acta policial, la pericia, bueno, fotos, testigos, cámaras, bueno, construir ese relato para que sea lo más preciso posible. ¿Sí? Después vemos qué parte nos conviene y qué parte no nos conviene, pero en principio usar toda la información. ¿Sí? Primero es poner todo sobre la mesa, ver todo, todo lo bueno y todo lo malo. ¿Mm? Con esto, ¿qué hacemos? Por lo menos intentamos asegurarnos ya de antemano un posible ataque de la otra parte. Porque tal vez el dato, supongamos, nosotros representamos a la víctima, que pobre víctima venía de trabajar en su bicicletita playera, con poco aire, después de comprar el medio kilo de pan. Claro, pero venía hablando por celular y no lo dijo. Y ese detalle, un detalle, y justo se ve que con la prueba de oficio de Movistar mandó un mensaje, ni siquiera tenía para WhatsApp, mandó un mensaje de texto y aparece la fecha y hora del mensaje. Entonces, toda la información, esto en la vida profesional, ¿no? Sirve para construir ese relato. Cuanto más detalles, mejor. Después vemos qué hacemos con esa información. Entonces, ahí ya viene el segundo paso, que es ordenar. Ordenar. Porque nosotros cuando nos cuentan un relato, o sea, siempre el fin acá, detrás de todo esto, es convencer a alguien. No es que estamos jugando, bueno, a ver, que nos hacemos los abogados, no. Acá, primero entramos en una zona de combate lingüístico. No estamos jugando. Entramos, ir a un juicio es estar en combate y para eso hay que prepararse. Ver qué tenemos, qué pruebas tenemos, bueno, cómo lo presentamos también. Y ya estar pensando en los posibles ataques de la contraparte. Siempre dentro de la formalidad, no es que vamos a ser extremadamente maleducados. Un ataque formal entre abogados, entre profesionales, donde hay un tercero imparcial llamado juez. ¿Sí? Y el ataque dentro de las formalidades del derecho. Siempre de ámbito formal, ¿no? Excluyamos todos los caminos del libro negro. ¿Mm? ¿No? Saben que está el libro blanco
y el libro negro de la profesión, siempre en el ámbito del libro blanco de la profesión, los caminos formales procesales. Entonces, ese hecho, si el fin es convencer, no, uno también cuenta algo para algo, ¿no? Convencer. Y primero también defender una posición, tenemos que ubicarnos en primer lugar en tiempo y lugar. Eso va al principio. Por eso ahí hay un ejemplo en el campus que habla, ¿no? Porque al principio escribir hechos es como raro, uno no sabe bien cómo empezar y, ¿no? Entonces, no se fíen de la información que hay en Internet. Si bien ustedes pueden buscar demandas, etcétera, por Google, que yo, pero no les aseguro que leen, porque puede ser que no esté bien. Entonces, primero vean el modelo que hay en el campus, que es un modelo básico, se puede mejorar. Y también vean el modelo que hay, que subí más abajo de una demanda civil, y solamente vean los hechos, no vean nada más para esta actividad. Después, si quieren con tiempo, vean lo demás, pero ahora los hechos. Escribimos los hechos y lo primero para convencer y ubicarnos es en dónde y cuándo. Si hablamos jurídicamente, un accidente de tránsito tiene un ámbito de reclamo temporal de 2 años, por la prescripción. 2 años. Entonces, no vayan a poner un accidente en el año 1988, porque sería ilógico, ¿no? Dentro de los 2 años pasados. Por ejemplo, vamos a decir, no, en caso real, no, la semana pasada es muy temprano. Vamos a decir hace un mes. 25 de febrero, el 25 de febrero de 2021, a las 16 horas aproximadamente. Eso se estila generalmente. Pero saber el horario es importante, porque nos ubica en el momento del día. No es lo mismo de noche que la mañana, que el mediodía, que la tarde. Entonces, esto también nos posiciona que, como en el ajedrez, cada movimiento que uno hace, en este caso escribir, hay que estar pensando qué efectos puede llegar a tener. Pensando de antemano, esto como estrategia, ¿no? ¿Qué vamos a lograr? Entonces, mucho cuidado con la información que sea completa. Bueno, entonces dijimos fecha y hora. En tal día, tal día. Ahí a tal hora. Después nos ubicamos, bueno, primera persona, tercera persona, eso que quede claro, para que no se confunda. Y ya estar pensando en qué posición tomamos. ¿Actor o demandado? Ahí ustedes inventen el nombre. Pueden ser ustedes, un amigo, un enemigo. Inventen uno de las farándulas. No me importa. ¿Sí? Yo lo voy a leer. ¿Es que quieren? Un enemigo, el momento para practicar cuando le ganen el juicio. ¿Sí? Inventen el auto, si es que es tema de accidente, pueden poner el auto de sus sueños. ¿Sí? O sea que está, vamos a soñar en grande. Bueno, si son ustedes, bueno, en tal fecha, a tal hora aproximadamente, José Pérez, ejemplo, quien suscribe, venía conduciendo siempre en pasado, no vayan a poner en presente, porque estamos hablando siempre de hechos pasados, y menos de hechos futuros, porque el derecho no se aplica a hechos futuros, por lo menos en el ámbito civil, salvo algún instituto de daño inminente, que eso es otra cosa que lo van a ver a lo largo de la carrera. Pero por lo general el derecho se aplica a hechos pasados. Si no, hoy ya estaríamos haciendo una mega demanda contra un hecho futuro, contra, no sé, Carrefour, por ejemplo, que sabemos que paga. Entonces, no, siempre son hechos pasados. Acuérdense del verbo en pasado y si se puede en infinitivo. Y tiene más fuerza de ser directo. Manejaba, conducía. Entonces, bueno, o sea, dijimos José Pérez, quien suscribe, me encontraba manejando o manejaba. Si quieren pueden poner el motivo, venía del trabajo, lo que sea, esa información no sería tan relevante.
Lo que sí es relevante, ¿en dónde? ¿Por dónde manejaba? Si es una calle asfaltada, calle de ciudad, ruta, avenida, ¿sí? Mano contra mano. Que eso quede claro, por la calle tal, o sea, si es con nombre, bueno, acá en la Ciudad de Plata es con número. Acá sería, por ejemplo, calle 4 y 50. También puede ponerse la altura. ¿En dónde fue el accidente? Ya pensar, a ver, ¿en dónde fue el accidente? ¿En la esquina? ¿A mitad de cuadra? ¿O llegando a la esquina? ¿Pasando la esquina? Ustedes elijan. ¿Mm? Supónganse que el típico accidente, ¿no? En la esquina. Venían por la calle Ascuénaga, en sentido hacia calle tal, X, y ahí pueden también nombrar las condiciones de ese momento. Había otro automotor, qué sé yo, un lomo de burro, un semáforo, un cartel de escuela, no sé, a cualquier detalle, imagínense en la vida real, ¿no? Porque, bueno, cambia porque si es la calle, si es avenida o no. Bueno, y al llegar a la calle Mitre, por ejemplo, eh, fui embestido, atención a los verbos, fui embestido por dónde, hay que ver si es adelante, costado, atrás, de qué lado, izquierda o derecha, por el automóvil conducido por X persona, dominio tal, documento tal, domiciliado en tal calle. Entonces, ahí con eso ya ubicamos, bueno, tiempo, lugar, ubicación del accidente, quién manejaba, contra quién, y pueden sumar algún detalle real, ¿no? De cómo era ese lugar, que era una esquina, qué había, semáforo no, si había otro auto, o sea, un perro, lo que sea, un chico que se cruzó, este, y también ubicamos las partes, nombre y apellido. Bien. El nombre y apellido no lo pongan con mayúscula. Lo normal, el apellido con mayúscula, el nombre, ya está. Pero después no todo el nombre, José Pérez, así de grande. No, eso es. Listo, ahí ya quedó ubicado el tiempo. También puede nombrar si ese día llovía, si no llovía, si había viento, qué sé yo, si había visibilidad. ¿Mm? Son de esos detalles que, bueno, que hacen a los hechos. Profe, Bueno, ya ahí un punto aparte, ¿no? Sí, a ver. ¿se me escucha? Porque no sé si... Ok. Estaba escuchando que usted estaba hablando que no, ponele, no importaba. Sé que ahora estamos hablando de un supuesto caso porque lo tenemos que armar nosotros. Pero si estamos hablando en lo real, si Ujú. tenemos que poner los hechos y ponemos que la persona venía desde el trabajo, ¿es irrelevante? Bueno, ahí ya entramos en una situación Hablo por de... el hecho de la RT y todo Claro, el sí, 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 tema y que sí. la persona puede perder el trabajo y todo el tema. No, claro, yo no entré en ese tema para no confundir, porque entramos ya en el fuero laboral, ¿no? Y hay que estar Ah, ok, atentos a ok. eso, No, yo por ¿no? ¿Se acuerdan lo que estaba dijimos enunciando. la semana pasada? Dijimos que el derecho es uno solo. Pasa que dividido en ramas para nuestro entendimiento. Pero bueno, en un caso real a veces se mezclan las situaciones, los derechos. Entonces, bueno, si es venir del trabajo y queremos hacer el reclamo de la ART, bueno, tendría que ser dentro del plazo de gracia. No vamos a decir que luego de 3 horas del trabajo, después de jugar el partido de fútbol 5 con los amigos, ¿no? ¿Vieron? Entonces, ahí entramos en esto de no contradecirnos. Más, eh, más y aún viola el principio que dijo Juan Domingo Perón, ¿no? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, pero Claro, ya acá, pasaría a ser otra rama, sí, no, pero porque yo a la otra persona no podría reclamarle el tema del trabajo, sino que tendría que reclamarlo al mío, claro, suponiendo yo que soy la afectada. sí, en este caso solamente estamos pensando en un accidente de tránsito puro, liso y llano, ¿sí? Después, bueno, si en la vida real si pasó algo similar, habría que ver si lo encaramos por el derecho laboral o cuestión civil, ¿no? Para que no, si no sería doble reclamo.
la reparación integral en laboral y civil. Entonces, eso ya sería, eso lo van a ver después en laboral. No se preocupen. Acá lo que nos interesa más que nada es la forma de escribir los hechos. Eso, la forma de escribir los hechos. Y le digo que es muy interesante porque esto les puede servir para aprobar materias. No estemos pensando ahora en la carta de documento y... No, simplemente ahora para aprobar materias. Porque cuando le preguntan, díganme el concepto y desarrolle tal institución, y bueno, ¿cómo lo escribimos? Bueno, entonces, parte por parte. Parte por parte. Entonces, bueno, este hecho hipotético. Ah, el auto no dijimos. ¿Qué autos les gusta? Pensemos, Mercedes 2020. No, bueno, Mercedes 2020, ¿qué tour? Por las calles de San Miguel, yendo despacito para que el badén no toque la trompita, ¿no? Y justo llegamos a esa esquina, ¿qué otro auto venía? Venía un auto de la otra comisión, de la comisión C3, vamos a decir también en otro auto, se ve que fue un año bueno para todos, en un Audi 2020, que no frenó frente al badén y chocó, ¿no? Ahí viene, bueno, y ahí ya se va dando forma el momento crucial, el epicentro. Pero eso lo tenemos que contar, yo creo que en 3 partes. No contar tu accidente y punto. No, tenemos que presentarlo como una película, presentarlo en bandeja para que le diga, ah, mira que... A ver. Y ahí encontrar los argumentos o secuencias lógicas que estarían a nuestro favor, en principio, ¿no? Entonces, contar qué pasó antes, dónde estábamos nosotros. Segundo, qué pasó realmente en ese momento de colisión. Y como toda colisión tiene un efecto, ¿qué pasó luego de la colisión? ¿Mm? Entonces, lo que pasó antes, en el durante de ese momento y después de la colisión. Entonces, supongamos, dijimos que veníamos por la calle Azcuénaga a una velocidad prudencial, pueden decir 20 kilómetros a la hora de cruzar. Bueno, y depende de cómo se coloquen, quién tenía paso o quién no tenía paso, el embistente. Ya ahí empezamos a usar sinónimos, para no repetir otra vez el apellido, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sinónimos hay? Tenemos embestido, embistente, actor, demandado, víctima, victimario, damnificado, ¿no? Usar sinónimos. Dijimos, bueno, entonces llegamos a la intersección, tal calle, y el embistente se cruza de manera intempestiva. Ahí si quieren sumar algún adjetivo, para darle un poquito de color, acorde, ¿no? Como en la comida, no pasarse de sal, no vamos a sumar 15 adjetivos. De manera intempestiva, imprudente, colisionando, y ahí viene en dónde, ese detalle, en dónde. Adelante, costado, atrás, ¿en dónde? ¿Qué parte? Bien, y ahí podemos decir a qué velocidad venía, ¿no? Y viendo esos detalles ya vamos entrando en la situación. O también con quién venía, adentro del auto. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahí es el momento crucial, porque ese punto luego va a determinar la responsabilidad. Si es que lo probamos, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, lo chocó supóngase, a 40 kilómetros por hora. O sea, sí, 40. Nosotros venimos a 20 y el otro de frente, tenemos que contar con qué parte del auto chocó el embistente y a qué parte chocó nuestro auto. O sea, con la trompa delantera y ahí, si quieren, los que saben de autos, pongan todo lo que saben de autos. ¿No? Faroles, paragolpes, detalles del motor también. ¿Y en qué parte de la sería, vamos a decir, del lado izquierdo, chocó en nuestra víctima, ¿no? Bien, punto. Ahí ya va quedando claro ese momento crucial. Detalles, a qué velocidad, dónde, cómo. Y ahora viene la tercera parte, ¿no? ¿Qué pasó después? En un choque no es que quedan estáticos, chocan y
¿no? Hacen efecto rebote. Si quieren, pueden nombrar que un auto, el embestido, se cruzó la vereda y el embistente del golpe luego chocó contra un poste. ¿No? Llevarlo a un caso real. O volcó, imagínense, ya se quieren agrandarla. Ahí, o sea, si hacen un invento que sea dentro de la lógica. No, ¿qué pasa? Salió volando. ¿Mm? Un accidente de cierta magnitud. Yo ahí dije 20 kilómetros 40 y tal vez no es mucho, por ahí suban un poquito más la velocidad. Porque dijimos, si el daño es irrelevante no tendría sentido esto. Bueno, listo. Ahí ya quedó más o menos ubicado lo que pasó el durante y después del siniestro, del accidente, de la colisión. Bueno, y ahora viene lo que interesa realmente al derecho, que son los daños. Ya ahí empezamos otro punto y aparte. Los daños. Y van a ver que, bueno, el Código Civil habla, hay diferentes tipos de daños, pero acá vamos a lo básico, a lo que podemos ver. Daños físicos, en humano, y daños materiales. Entonces, separaditos. Bueno, entonces dicen, respecto a los daños físicos de la víctima, son tales. Y bueno, uno como abogado no sabe muchas cosas de los huesos y ya ahí entra la parte pericial médica. Pero por lo menos nombrar, en la medida que se pueda, bueno, los detalles, ¿no? Un hueso, una tibia, etcétera, etcétera. Obviamente Profe, luego, sí, una consulta. Con respecto a esos detalles, ¿no? Nosotros los ponemos, obviamente, afirmando, pero tenemos que colocar en qué nos basamos o de dónde sacamos esa información. ahí voy, sí, Por sí. ejemplo, la velocidad. Sí, sí, buena pregunta. Pasa que no los quiero marear. Uh-huh. No es que vamos a lo básico. Acá estamos hablando solamente de ideas. Si estamos hechos, los hechos son ideas, ¿no? O sea, un hecho real que luego lo llevamos a través de la escritura como idea. Pero ¿qué pasa? Ojo con esto, dijimos, ¿no? De adelantarse a la jugada del contrario, ¿no? Cada hecho que manifestamos debemos tener la seguridad de que lo vamos a probar. ¿Sí? No es que decir, bueno, listo, veníamos con nuestro Mercedes y de repente el Mercedes no era un Mercedes. No podemos mentir en algo tan grande. ¿No? Cada detalle, el horario, ¿no? Si había, no sé, dijimos, justo en la esquina había otro camión. Bueno, ¿tenemos prueba de eso? ¿Mm? Cada hecho que se propone, ¿no? Cada oración, cada idea se debe probar. Atención a eso. Porque a veces pasa en la vida real que no tenemos la prueba de todo. Y hacemos agua en algunas cosas. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que intentar utilizar pruebas supletorias. Unificar la prueba para que sea una prueba contundente, única. Pero acá nada más pensemos en los hechos, ¿sí? Porque en la demanda la prueba va a estar en otro acápite, en otro capítulo. Entonces dijimos, bueno, ubicamos los dos autos, hubo una colisión, cada uno chocó una parte diferente, ¿no? Uno se fue a la vereda, otro al poste, lo que sea. Y ahora viene un punto de aparte, los daños. Ahora sí, ahora ya empieza a tomar jugo esto. Empezar a contar daños físicos, bueno, a ver, ¿qué se rompió? Una muñeca, sí, algo de ahí ya pueden inventar, depende, y cuanto más daño aumenta la indemnización. No vayan a decir que se recuperó a los 15 días, porque ahí no había nada que indemnizar. Atención a eso. Si se recuperó, bueno, traten de minimizarlo. ¿Sí? Que queda sujeto a una posible secuela. Que eso puede pasar en el ámbito laboral, en un accidente de trabajo, hay secuelas que se dan a los meses. Bueno, entonces daños físicos, que puede ser de la víctima y también del acompañante, si venía con acompañante. El caso más grave es la muerte. ¿Sí? La muerte sería lo más grave. Bueno, entonces daños físicos y después, como punto seguido, los daños materiales. Daños materiales
de su cliente, de su peticionante, ¿no? No vamos a explicar los daños materiales del otro, porque eso es trabajo del otro abogado. Entonces, explicarle, bueno, si es en el auto, qué se rompió. Brevemente, porque eso después se detalla en la prueba con el presupuesto mecánico oficial. Obviamente, la prueba, si es un daño físico, se prueba con informes médicos. ¿Mm? Entonces, por ahora, esos dos daños, físico y material. Hay más daños. ¿Cómo que no? Obvio que sí. Psicológico, moral. ¿Mm? Hay muchos más daños. Pero vamos a los básicos. ¿Qué pasa? Esos daños físico, psicológico y moral, mm, si bien son posibles y los jueces los aceptan y determinan un monto, se deben probar de manera fehaciente, ¿no? De manera contundente. ¿Mm? Entonces, bueno, pero que quede clara esta estructura, ¿no? Ubicación de tiempo y espacio, nombre de las partes, la ubicación del lugar, ¿dónde era? A ver, digan en qué ciudad, eso es importante. ¿En qué ciudad? Horario, dónde estaba cada uno, con quién venía o se venía solo o no, cómo fue el momento previo, el durante el accidente y el posterior. Después, punto y aparte, daños físicos materiales. ¿Mm? Queda especificado. Después de eso, bueno, como siempre pasa, si es un accidente de relevancia o como debería pasar, se acerca personal policial y médico. Pueden nombrar, bueno, algún detalle, ¿no? Se acercó personal policial, bueno, si quieren, el nombre del oficial. No es importante en los hechos, porque eso después se prueba con los informes. O también puede nombrar que el personal médico, bueno, trasladó a la víctima al hospital X. A eso quiere decir que el daño fue de importancia. Si no, no, en un caso real te dejan ahí. Ahora, posteriormente a eso, esto es muy simple, es nombrarlo, literalmente. Habla de que también se requieren testigos. En este caso hipotético, hay testigos. Mínimo uno, si quieren dos, está bien. Nombrar apellido y nombre del testigo, ¿sí? Y ubicación. Se encontraba en tal parte de la calle. Atención a eso, porque en un caso real, la prueba testimonial es importante y está bueno si determinamos su ubicación y qué vio exactamente. No solamente decir hubo un testigo y ya está. No. Se puede nombrar que el testigo fulano de tal estaba ubicado en tal parte de la calle haciendo tal cosa o con vista directa a la calle y observó o presenció tal cosa. Y ahí eso fundamentaría aún más nuestra posición, que es real. No es lo mismo decir que el testigo estaba entrando a la panadería de Josecito a comprar medio kilo de pan para el tuco. ¿Y cómo puede ser que estaba entrando y que tiene ojos atrás de la cabeza para ver qué pasó? Eso es un detalle. Entonces, brevemente ubicar qué estaba haciendo el testigo. Además, también puede ser de la edad, no es lo mismo un chico de 12, 20, a ya un señor de 70, ¿no? Y otra cosa, si nombran dos testigos, es imposible que dos personas veamos lo mismo al mismo tiempo. Ahora somos 40 acá en este Zoom. Y desde que esto empezó a las 6, los 40 no hemos visto lo mismo, ni han escuchado lo mismo. Es imposible. Entonces, cada testigo ve una cosa similar, eso está bien, pero nunca igual. Porque eso después, si es que va a prueba, se hace un debate y se somete a juicio esa prueba testimonial, obviamente quedaría en contradicción. Y nuestro testigo cae. Entonces, atención. Y como todo escrito, tiene una conclusión. O sea, cualquier escrito básico tiene una introducción, desarrollo y conclusión.
¿Mm? Si estamos medio perdidos para empezar algo, por ejemplo, le dicen tal materia, bueno, tienen que hacer un ensayo para tal cosa. Y es como, uy, ¿cómo hago eso? No, bueno, vayamos a lo básico. Introducción, desarrollo, ordenadito y conclusión. En este pequeño escrito de hechos de demanda, una conclusión se refiere, bueno, como para cerrar, ¿no? En base a todos los puestos o a los hechos narrados, ¿no? De manera ordenadita. Respecto de los daños acaecidos o ocurridos, para hacerlo más simple, inicio la presente demanda de daños y perjuicios. Punto. Así, muy simple. O reclamo de daños y perjuicios, de punto. No meterse en cuestiones dogmáticas del derecho, según el artículo tal y la doctrina y todo eso. No, no. Ahí, en ese renglón está la petición, lo que ustedes quieren. Daño, o sea, la reparación, la indemnización de daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es por arriba? Porque después en la demanda, esa petición está al final de todo. Y en la petición, ahí van a poner cada cosa que ustedes quieren, de manera específica. Acá se nombra por arriba. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura general de los hechos de la demanda. Eso mismo lo pueden llevar al ámbito penal, delito flagrante. En vez de un accidente, pueden decir que la víctima se estaba comprando, dijimos, había una panadería en esa calle de Escuénaga, y al momento de dejar la bicicleta en el poste de bicicleta, en el bicicletero, perdón, bueno, el imputado en este caso, el malhechor, comete o hace tentativa de hurto, bueno, ahí inventan el delito. Y a 20 metros estaba la policía local o justo pasó por otro. Bueno, ahí inventan, pero con la misma estructura. Ubicación de tiempo y lugar, en donde las partes, el qué pasó antes, durante y después. Por ejemplo, bueno, en este caso, si hubo un forcejeo o no, si hubo algún otro elemento, un revólver, un cuchillo o lo que sea. Luego los testigos, bueno, si hubo daño o no. En este caso, si es tentativa de robo o efectivamente hubo un robo, ¿qué sería? En este caso hipotético, la bicicleta. O si hubo algún daño físico, bueno, en el forcejeo. Bueno, luego los testigos, la policía y que lo atrapó en el momento, la ambulancia, y brevemente qué se solicita. Pero ¿qué pasa? Esto en el ámbito penal es diferente, porque no es que hay una demanda, sino que el que lleva la acción, el reclamo es el fiscal. Es diferente. Pero brevemente los hechos, a esto vamos, de manera hipotética, esa sería más o menos la estructura. El objetivo de todo esto es convencer, y la base es sentido común. Ustedes tienen que estar convencidos de lo que están proponiendo. Bueno, esto tiene coherencia, tiene lógica. Eso, ustedes tienen que estar convencidos de lo que están haciendo. Si no están convencidos, bueno, frenen, a ver qué estoy haciendo, cómo puedo ser más preciso, más coherente, ordenado. Hagan borradores. Hagan borradores. A la primera no sale. No se preocupen, no sale a la primera. ¿Sí? Tomen como ejemplo el texto que está en el campus. Les decía, bueno, usen el modelo que está en el campus, ¿no? Dice, habla, el día 15 de abril, en tal fecha, X hora, tal persona se desplazaba con sus 2 hijos. Eso es un modelo. Utilicen la estructura. Obviamente a eso le falta separación de párrafos, punto y seguido. ¿Sí? Es muy cortito, pero dijimos, ¿no? Primero, ubicación, tiempo y espacio, las partes. Tratar de no repetir palabras, usar sinónimos. Tengan a mano diccionario online y diccionario de sinónimos. Y también conectores. Conectores. No pongan siempre también, 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 también. O además, 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 además. No pueden usar. En primer lugar, segundo lugar, por consiguiente, asimismo, de esta forma, de tal manera.
Bueno, conectores, ustedes buscan conectores en internet y aparece la lista. Esos detalles hacen que la lectura sea más sencilla, más amena. Lo ideal sería que el que lee, si queremos convencerlo, por lo menos, bueno, que en la primera leída lo entienda, que ya se ubique. Facilitarle ese trabajo. Y en el respecto del el caso laboral, sí, manténganse en las mismas estructuras, inventen, bueno, la persona, para quién trabajaba, dónde trabajaba, horario, salario, qué actividad hacía específicamente, y qué pasó, por qué lo despidieron. No vayan a poner que lo despidieron con justa causa. No inventen una cosita ahí. Lo despidieron por el COVID. O le crearon una causa para que se pelee con el compañero. ¿No? Pero se mantiene eso, la estructura, ubicación, dónde, cuándo, las partes, el qué pasó antes, durante y después. Y bueno, testigos. No van a poner que llegó la ambulancia al trabajo. En ese, llegó la policía, eso no. Es medio raro, ¿no? Un despido, la policía, ambulancia. ¿Sí? Y obviamente en derecho laboral hay muchas cosas, muchos artículos para reclamar. Desde trabajo negro, bueno, doble indemnización, preaviso, horas extras, vacaciones, bueno, multas, AFIP, etcétera. De eso no se hagan problema ahora, eso lo van a ver después. De esto creo que se lleven nada más la estructura de cómo escribir, simple, cortito. Cortito, pero también que sea completo, ¿no? Una oración. Pasó tal fecha, punto, punto. No, que tenga coherencia, que tenga un color, ¿no? Que sea humano, que no sea muy de computadora. Bueno, ¿qué más? Ah, seguramente estarán pensando qué pasa cuando los hechos no nos son favorables. ¿No? Porque está bueno, escribimos hechos, pero de repente estaríamos escribiendo algo que estaría en contra de nuestra defensa. Entonces, naturalmente uno puede pensar que, listo, no lo escribimos, lo omitimos. Y decís, bueno, zafamos, listo, qué bueno, zafamos. No, pero ahí hay un problema, porque si estamos en guerra, el de la otra parte se va a dar cuenta. Ah, eso, siempre piensen que el otro abogado sabe mucho. Nunca se confíen. Nunca se confíen, porque no sabemos. Entonces, ustedes omitieron un hecho, pensando que con esto no se va a dar cuenta y estamos bien. No. De repente se da cuenta y lo expone. Y tiene pruebas, peor todavía. Entonces, no, tratar de ser completos en lo que escribimos. Luego vendrá nuestra etapa de argumentación para minimizar o maximizar una postura, ¿no? Como dijimos la semana pasada, la argumentación es una herramienta que se puede utilizar para, bueno, fines benéficos o del otro lado, ¿no? Entonces, donde podemos aumentar una responsabilidad o tratar de minimizar, por lo menos para encontrar esos errores lógicos en las secuencias. Y van a ver que acá es importante esto, la relación de causalidad. ¿No? Está todo encadenado, en la vida real está todo encadenado. Entonces, si nuestro escrito mantiene esa relación de causalidad y vamos escribiendo cada secuencia y está conectada a la anterior, ¿no? Eso tiene sentido común, lógica. ¿Sí? Bueno, eso lo van a ver después en civil. Importante esto, se llama lo básico. Escribir un hecho pasado, narrarlo. Literalmente es eso, narrarlo. Siempre con el fin de estar pensando que vamos a convencer a alguien. Tomen el modelo que está en el campus, ¿sí? Vean qué se puede mejorar con los conectores, separación de párrafos, oraciones, pero que tenga toda la información. Nombre de las partes,
en dónde, el auto, por ejemplo, y el daño. Bien explicadito el daño físico material, cómo se produjo el accidente, el antes, después, antes, en el momento y después, nombrar, bueno, al personal médico policial y la pequeña petición. ¿Sí? Todo eso es importante. Obviamente, dentro de lo que es más importante, el momento culmine es el momento de la colisión. ¿De qué nos sirven los testigos si no explicamos bien el momento de la colisión? En este caso, el testigo sería casi una prueba accesoria, porque un accidente de tránsito se va a probar efectivamente con la prueba de colisión, no con lo que el testigo vio. ¿Sí? O una rotura de un hueso se prueba con una prueba formal médica, no con lo que uno vio, ¿no? Nada, creo que van a andar bien con estas cosas. ¿Sí? Bueno, ¿algunos ya tienen ganas de mandar a alguien? Esto también sirve para, en el caso de que nos acusen de algo formalmente, bueno, podamos analizar de qué nos acusan, en base a eso, hacer una contestación. A veces uno dice, ¿y cómo contesto? ¿Cómo me defiendo de esto? Bueno, primero vamos a ver de qué nos acusan. Entonces, agarrar hecho por hecho, analizarlo, masticarlo y pensar, bueno, acá tal cosa, y así. Siempre de manera Profesor, ordenada. una consulta. Sí. Una consulta. Se me cortó justo el Zoom. En la parte laboral también tenemos que hacer por hechos y daños, daños y hechos. No entendí esa parte. Justo ¿Daños se y cortó perjuicios? No, claro, ahí cambia. entrar. Daños y... Sí, no, daños y perjuicios se aplica en el ámbito civil. En el derecho laboral se solicita, bueno, la indemnización laboral, que es más amplia. Primero hacer, claro. No, se me cortó el Zoom y al entrar usted estaba diciendo que, bueno, si es en un despido, que hay que hacer una demanda también por despido. No entendí esa parte. Acá solamente vemos hechos, y esta fórmula o esquema de hechos se aplica a diferentes fueros, laboral, civil, administrativo, o una carta de documento también puede ser. Entonces, pero cada régimen, cada fuero tiene sus características en detalle, y eso lo van a ver en otras materias. Acá nada más veamos hechos. Ah, perfecto. No se preocupen por eso. Perfecto, pensé que teníamos que implementar ahora, justo se había cortado. Y encima Listo, la normativa laboral, si uno la estudia en detalle, es inmensa. Y encima varía en cada régimen. Sí. Desde empleado de comercio, construcción, estatal, bueno, o sea, cada régimen, cada trabajador tiene su régimen. En la parte de construcción y peaje, sí es distinto a lo de comercio, en un accidente laboral. Claro. Bueno, era esa mi duda. Gracias. Sí, vemos hechos, ¿no? Ubicarnos en tiempo y lugar, nombre de las partes, y ver el corazón de lo que pasó. El antes, durante y después. Nombrar testigos, ¿no? Eso sería el corazón, ¿no? Que es la precisión y la concordancia. Precisión y concordancia. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿cómo están? Eso quería preguntar, ¿cómo fue su día? ¿Qué hicieron hoy? ¿Trabajaron, no trabajaron? Porque llegar a qué hora es, 7:30, 7:25. Yo termino con la voz cansada, pero ustedes piensen. Intenso. Bien. Bueno, no, yo no estoy trabajando presencialmente, pero sí en mi casa y me quedé desde el sábado sin computadora. Por eso, lo que le quería decir, no hice el trabajo porque no me andaba. Ni los números, ni los signos. Hoy la fui a retirar. Ayer encima fue feriado y bueno, bastante caro, pero bueno, tranquilo. Bueno, sé que hace mucho esfuerzo. Yo a veces pensaba, digo, ¿quién hace más esfuerzo? ¿Si el docente a preparar la clase o el estudiante, ¿no?, a incorporar todos estos conocimientos? No, y creo que el estudiante hace más esfuerzo.
porque seguramente el oído les queda cansado, ¿no? La mente, tantas ideas entre hecho de demanda, puntuación, lenguaje claro la semana que viene. Pero este esfuerzo que ustedes hacen va a tener su recompensa en el futuro, así que eso se lo aseguro. Lo que sí con esto de hechos de demanda está bueno porque ya les da una seguridad de cómo hay que hacer y también de cómo defenderse. Y ya estamos pensando en la actividad de mitad de curso, que seguramente sea sobre hechos. Entonces es un buen Profesor, momento para perdón. practicar. Sí, ¿Puede silenciar los micrófonos? Porque hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha mucho ruido. listo, ahí está. Entonces, bien, sáquense esto de escribir como abogado, solamente narrar, pensar en la situación con todos los detalles, y después de todos esos detalles tomar los que realmente se piden en el ejercicio. Eso es fundamental. Si el ejercicio pide 2 testigos, ustedes pongan 2 testigos, no pongan 3. Atención a eso, 2 testigos. Si pide nombre de la calle, nombre de la calle, eso es como lo mínimo. Pero pueden sumar algún detalle del clima, el horario, si había otro elemento más. Atención a eso. Porque el que escribe muy bien, pero omitió el personal policial y la ambulancia, si bien no es importante, pero se pide eso en el ejercicio, tiene que estar. O la conclusión, son 2 renglones, nada más, tiene que estar. ¿No? En base a todo expuesto, o para finalizar, en base a los hechos narrados, y ahí piden. En sí el derecho tiene esto, ¿no? Esta cuestión es que se pone primero la causa, lo que realmente pasó, y después se pide. No es que es al revés. Primero se pide y después se comenta qué pasó. Ustedes cuando intentan convencer a alguien, ¿no? A su cercano, y ya piensan cómo se lo van a pedir, o no, más o menos, y cuentan todo lo que pasó y qué pasaría si no le dan tal cosa y todo eso. No están primero contando la causa y después piden. ¿No? La causa, después pedir. Y en general eso es la estructura de los escritos judiciales. Imagínense, listo, presentaron la demanda, ya está el juicio iniciado hace, no sé, 2 años, y hace 10 minutos lo llamó al cliente y le mandó un audio de WhatsApp que pasó algo nuevo. Y hay que hacer una modificación, ejemplo, no sé, régimen de comunicación en familia. Y bueno, ¿cómo pedimos eso? De eso no hay un modelo. No. Entonces ahí tenemos que hacer 2 cosas, la cuestión de hecho y de derecho. Y primero comentamos qué pasó. Obviamente al hombre le pedimos más información, que nos comente bien qué pasó, y eso después lo llevamos al escrito. Y luego de eso, cuando está todo bien ordenadito, pedimos, en base al derecho tal, qué sé yo, pedimos tal cosa. Entonces, esta estructura, que parece tan tonta, se mantiene a lo largo de la carrera. Ojalá que la usen en algún examen. Qué bueno sería eso. Sí, qué bueno sería eso. Que estudien bien y que lo puedan plasmar en forma escrita u oral. Porque un examen es eso, es convencer al otro que, miren, yo sé, miren. Bueno, estamos, ¿no? A ver, en el chat, ¿alguien dijo algo? El grupo de WhatsApp. Elisa, ¿no? Si me envía un correo privado, le envío el link. Bueno, nivel de cansancio, de vista, de ojos, hambre, sueño, sed, cabeza Todo, profe. cargada. Bueno, es un buen signo, eso es ser abogado. Hay días que son intensos, de mucha actividad. Por ejemplo, ahora sigo trabajando más tarde en un recurso de apelación. Y bueno, es así. Los tiempos procesales son cortos y hay que hacerlo. Bueno, me alegro que les guste el derecho. Si les gusta toda esta parte de reclamar y pedir o de defenderse, es así en general el derecho. Más allá de estudiar la doctrina y todo eso, atrás de esto, siempre hay un hecho real, siempre hay una persona, con una historia, con una vida, con lo que sea. Nosotros no juzgamos si la persona, ¿sí? Uno ya después decide si tomar el caso o no.
Pero uno a veces tiene que defender cosas que... Eso quedará en ustedes. Pero bueno, esta es la ciencia del derecho. Esto es así, práctica, práctica, seguir, Pero, estudiar. A ver. ¿Escucho? profe, Sí. sí, no, quería contar algo anecdótico como docente que me pasó una vez. Vivimos en el caso de secundaria haciendo actas, cuando hay alguna pelea de alumnos. En mi historia docente me han pasado varias cosas, y que alumnos ingresen alcoholizados al aula, y uno cuando tiene que redactar lo que pasó, como bien dijo usted, tiene que probar lo que dice. Y bueno, y ahí también es un ejercicio de qué pongo, porque yo jamás puedo medirle la alcoholemia a un alumno. Sí, no. Entonces, una de las enseñanzas es, yo puedo poner signos de intoxicación, pero no puedo decir alcoholizado, porque eso sería gravísimo para un docente después no poder demostrarlo. Y entonces me iba acordando un poco de mi historia de las actas y de narrar hechos, ¿no? Como decía usted, y que sean posiblemente probables. Sí. No, probables, porque si no, se vuelve en contra. Muy interesante porque ahí en esa explicación que usted nos da, hay muchos factores, ¿no? Está, bueno, en ese caso, siendo docente, hay una responsabilidad estatal. Uno firma por tener un cargo docente, ¿no? Ser un agente del Estado. A diferencia del abogado, que es particular. Entonces, en ese caso docente, ¿no? Uno estaría dentro de la parte, pero también casi juzgando. Se mezclan las dos. Y, por otra parte, la cuestión de las palabras, ¿no? Cada palabra tiene su fuerza, su poder. Y si uno pone en una palabra, tendrá ciertos efectos, y elige otra, tendrá otros efectos. Y luego la prueba, ¿no? Eso es otra complicación. Entonces estar atentos a esta súper herramienta que es la palabra. Atentos a lo que escriben y pensando si se puede, ¿no? Si da la cabeza, el cansancio me refiero, no es que digo que no le da la cabeza. Yo sé que a ustedes les da la cabeza y vamos a sacarle jugo para que explote. ¿Sí? Estar atento a los efectos de lo que pueda llegar a ser sus hechos. Porque eso después va relacionado con la prueba. ¿Mm? Y ahí entramos en esto de la verdad, ¿no? Llevar algo donde nosotros no estuvimos y estábamos dando, esto fue verdad. Entonces, mucha atención a eso. Bueno, creo que ya estamos por hoy. A descansar. Todavía no es fecha de Libertadores, pero bueno, justo es horario. ¿Sí? Está bien, bueno, tomar unos mates, tomar un poco de agua. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Buena la clase. La clase ha terminado. Buenas tardes a todos. Podemos ir en paz. Bueno, profe, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene siempre se mantiene el mismo link. Siempre. Profe, el jueves próximo es Jueves Santo. Ah, Jueves Santo. Ahí no diremos la clase terminada. No tenemos clases, Claro. ¿no? ¿O sí? No hay clases. Igualmente lo voy a confirmar Yo estoy con el perdida, titular. perdón por la fecha. ¿Cómo? Igualmente lo voy a confirmar con el titular. O vemos si hacemos clase o no. Eso también lo vemos entre nosotros. O que quiere alguna Está bien. explicación, vemos. Sí. Los feriados se respetan, Ok. como ayer también fue uno. En principio no habría, pero bueno, el que tiene alguna duda lo podemos ver. Ok, gracias. Mientras tanto, disfruten de estudiar Derecho. Que no sea algo... Ya va a haber tiempo para que se ponga todo pesado. Y cuando llegue ese momento, no se preocupen, sigan. Ahí ya entra la inteligencia. Bueno, muy bien, a descansar. Nos vemos la semana que viene. O la otra. Chao. Hasta luego. Chao.